En la siguiente presentación se va a desarrollar los ejercicios propuestos sobre conceptos básicos. En la primera parte se solicitaba desarrolle los siguientes productos notables o fórmulas notables. En cuanto al primer ejercicio, se debía desarrollar 2x menos 4 elevado al cuadrado. Aquí, para poder desarrollar este ejercicio es muy importante recordar el producto notable del cuadrado de la diferencia. El cuadrado de la diferencia es muy importante recordar que son dos términos que se restan y que está elevado al cuadrado, de tal manera que se desarrolla como el primer término al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Si vemos la posición de A y B en cada uno de estos términos como paréntesis, entonces tendríamos el primer término al cuadrado menos dos veces de la fórmula que está aquí, multiplicado por el primer término y el segundo término elevado al cuadrado. Y cuando aquí es menos, el primer signo es menos y el segundo es un más. Además, el primer término en este caso corresponde a 2x, que aquí iría en este paréntesis y también en este. Y el segundo término correspondería a 4, que iría en este paréntesis y en ese también. Hay que recordar que los productos notables ya consideran los negativos, por lo que en los paréntesis solamente agregamos el término y no el signo que tiene adelante de ese término. En este caso, nosotros recordamos que en propiedades de potencias, cuando yo tengo dos o más términos que están elevados a un mismo exponente, entonces lo que se hace es que este exponente se reparte a cada uno de los términos, de tal manera que 2 elevado al cuadrado es 4 y x elevado al cuadrado es x a la 2 o x al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, que sería 2 por 2x, 4x, por 4, 16x, más de la fórmula, y 4 que elevado al cuadrado es 16. En el siguiente ejercicio sugerido, nosotros tenemos que es x menos 9 elevado al cubo, donde lo importante de recordar para poder desarrollar una expresión de esa naturaleza es la fórmula notable del cubo de la diferencia, donde tenemos que es el primer término elevado al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Si nosotros lo vemos como que los paréntesis son el primer término y el segundo, entonces aquí tendríamos el primer término elevado al cubo menos de la fórmula, 3 veces de la fórmula, el primer término elevado al cuadrado por el segundo término más de la fórmula, 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo, todo de acuerdo a cómo se nos indica en el producto notable. De tal manera que ya colocando los términos, el primero sería x menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo, que es 9, más 3 veces el primer término, que es x, por el segundo término, que es 9 elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es 9 elevado al cubo, de acuerdo al producto notable. Ya desarrollando, nos quedaría x elevado a la 3, x a la 3 o al cubo, menos, recordamos que de acuerdo al orden de las operaciones, siempre son primero las potencias y luego los productos, entonces me quedaría x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado, por 9, 27x al cuadrado, más de la fórmula, primero el producto, que sabemos que 3 elevado al cuadrado es 81,
que por 3 sería 243, que multiplicado por x me quedaría 243 elevado a la x, menos el segundo término que elevado al cubo es 729. Con respecto al ejercicio C, lo más importante de recordar es el producto notable del cuadrado de la suma. En el cuadrado de la suma nosotros tenemos que son dos términos que se suman al cuadrado y se desarrolla como el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. De tal manera que si se hace todo el procedimiento tal como se hizo en los anteriores, tenemos que es el primer término al cuadrado más de la fórmula, 2 de la fórmula, el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí además hay que recordar la propiedad de potencias que nos dice que potencia de una potencia las potencias se multiplican, de tal manera que nos queda x y 5 por 2, 10, de tal manera que nos queda x a la 10 más 2 por x a la 5 por y, nos quedaría 2x a la 5, y a la 6, más, y aquí otra vez tenemos potencia de una potencia, entonces hay que hacer 6 por 2, de tal manera que nos quedaría y a la 12. Ciertamente, si ya tenemos bastante práctica, podemos pasar directamente al desarrollo directo o nos podemos apoyar de estos paréntesis mientras adoptamos práctica y facilidad a la hora de desarrollar los productos notables. En el ejercicio D sugerido tenemos que es 5p más 7m elevado al cubo, donde sabemos que lo más importante de recordar es el producto notable del cubo de la suma, donde desarrollado queda como el primer término elevado al cubo, que es lo que tenemos aquí, más de la fórmula, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, que poniéndolo aquí quedaría como 3, el primer término que es 5p elevado al cuadrado, por el segundo término que es 7m, más, que ya vimos que viene de la fórmula, 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, y aquí tenemos 3 de la fórmula, el primer término, 5p, por el segundo término que es 7m elevado al cuadrado, más el segundo término, que como ya lo hemos mencionado es 7m, y queda elevado al cubo. En este caso, entonces, ya sabemos que por propiedades de potencias, tanto el 5 como la p quedan elevado a la 3, de tal manera que 5 a la 3 es 125 y p elevado a la 3 nos queda como p a la 3 o p al cubo. Aquí recordamos que primero son las potencias antes de hacer los productos o multiplicaciones y tenemos que es 5p elevado al cuadrado multiplicado por 3 y luego multiplicado por 7m, quedándonos todo 525p al cuadrado por m. Más, igual, aquí primero la potencia, de donde 7m, que elevado al cuadrado me queda como 49m al cuadrado, que multiplicado por 5p y por 3 me queda 735pm al cuadrado. Más, y aquí igual tenemos dos términos que se multiplican elevados al mismo número, entonces, o el mismo exponente. Entonces sería el 7, que elevado a la 3 es 343 y m que elevado a la 3 es m a la 3. El ejercicio F nos lleva a recordar una de las fórmulas más importantes que tenemos en matemática, ya que se aplica en muchos ejercicios, que corresponde a el cuadrado de la diferencia. Y es que cuando tenemos dos binomios que se multiplican, que tienen exactamente los mismos términos, pero en uno se resta y en otro se suman, entonces eso va a ser igual a el primer término al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, yo tengo que el primer término en ambos binomios es m. El segundo término en ambos binomios es n elevado a la 3. En una
expresión primero se están restando y en la otra se están sumando y entre ellos hay una multiplicación. Podemos recurrir a desarrollar la fórmula notable de la diferencia de cuadrados, donde tendría que es el primer término al cuadrado menos de la fórmula el segundo término elevado al cuadrado. Aquí el primer término al cuadrado es m y aquí el segundo término es n a la 3. Aquí tenemos que m al cuadrado es m al cuadrado menos, y aquí tenemos que n elevado a la 3 y elevado a la 2 es potencia de una potencia y las potencias se multiplican, quedándome entonces n elevado a la 6. La segunda parte nos dice que simplifiquemos las siguientes expresiones utilizando las propiedades de potencias. En el primer ejercicio, la propiedad de potencias que debíamos aplicar es el que nos dice que cuando tenemos bases iguales que se están dividiendo, conservo la base y los exponentes se restan. De tal manera que aquí yo tengo la misma base que se está dividiendo. Entonces conservo la base y los exponentes se restan, que sería 13 menos 7 que nos da el resultado que nos da como resultado 6, quedándonos en general m elevado a la 6. La siguiente expresión se podía simplificar recordando las siguientes propiedades de potencias. La primera, que cuando yo tengo bases iguales que se están multiplicando, conservo la base y los exponentes se suman. Y potencia de una potencia, que lo hemos repetido en varias ocasiones en esta explicación. Cuando se tiene potencia de una potencia, las potencias se multiplican. De tal manera que bases iguales, conservo la base, los exponentes se suman, quedándome x a la 15, y esto me quedaba ya elevado al cuadrado que traíamos de aquí. Y aquí potencia de una potencia se multiplican, quedándome como resultado final x a la 30. En la siguiente expresión también era la combinación de dos propiedades de potencias. Una que ya hablamos anteriormente, que es que cuando se tienen bases iguales, que se dividen, se conserva la base y los exponentes se restan. Y que potencia de una potencia, las potencias se multiplican. Entonces, aquí tenemos k elevado a la 8 dividido entre k elevado a la 10. Conservo la base, resto los exponentes, quedándome 8 menos 10, que es menos 2, y ya todo esto estaba elevado a la 7. Aquí me queda potencia de una potencia que he multiplicado y ya el resultado final me quedaría k elevado a la menos 14. Y para finalizar los ejercicios propuestos, toda base elevado a la 0 siempre es igual a 1. Entonces, no importa cuál sea esta base, elevado a la 0 siempre nos va a quedar como resultado 1. Y quedo atenta a las consultas y comentarios.